Un lastre, dijo Julian Cole al micrófono. Estaba de pie al frente del salón de baile, su traje caro reflejaba las luces del techo. Detrás de él había una diapositiva con un gran organigrama con recuadros rojos. 120 personas estaban sentadas en las mesas redondas, mirando sus pasteles tibios y su café frío. Julian lo dijo como una broma, riendo entre dientes mientras miraba a su alrededor, pero su mirada era completamente inexpresiva. Yo no parpadeé. Estaba sentado en la mesa 4, sosteniendo una impresión del cronograma de suministro que había estado elaborando durante medianoche. Estaba lleno de líneas rojas que resaltaban los retrasos en los envíos de nuestro principal proveedor de fabricación, Mercer Tech. Abrí la boca para aclarar la logística, pero Julian levantó la mano. No se puede tener un lastre que ralentice el tren de la empresa, ¿verdad, muchachos? Se rió, y luego una oleada de risa nerviosa se extendió por la sala. Era ese sonido adulador y hueco que solo se escucha en las oficinas corporativas donde todos están aterrorizados de perder su bono. Julian seguía hablando, lanzando jerga sobre tiburones y percebes, pero dejé de escuchar. Me quedé mirando la esquina grapada de mi hoja de cálculo. Tenía 49 años. Le había dedicado 9 años de mi vida a Vanguard Dynamics. Había trabajado durante las fiestas, me había saltado cenas familiares y había gestionado toda su cadena de suministro, y ahora era el blanco de las bromas de una presentación de un martes por la mañana. Me di cuenta entonces de que mi lealtad no significaba nada para ellos. No veían las horas ni la experiencia. Solo veían una partida. Así que me puse de pie. No armé un escándalo. No grité. Simplemente cogí mi taza de cerámica, la azul con el asa desconchada que decía, trabaja duro, diviértete mucho, en letras doradas descoloridas. Cogí mi libreta de cuero y mi credencial de seguridad. Dejé la cronología impresa sobre la mesa, un mapa resaltado del iceberg hacia el que se dirigían, completamente ignorado. Salí de la habitación sin mirar atrás. Pasé junto a los becarios que intentaban aparentar estar ocupados, junto a la oficina de recursos humanos, cuyas puertas estaban cerradas, y junto al director financiero, quien una vez me había llamado el mejor negociador del estado. No sentía rabia. Me sentía completamente vacío, como si mi presencia ya hubiera desaparecido del edificio. Cuando llegué al estacionamiento, el aire otoñal me golpeaba la cara con frío. Sentía un hormigueo en los dedos. No era pánico, sino una claridad repentina y punzante. Ninguno de ellos sabía la verdad. Julian Cole, con su adicción a los podcasts y sus teorías de gestión simplistas, no tenía ni idea de qué era lo que mantenía unida a su empresa. Hace 3 años, Mercer Tech, nuestro único proveedor de acoplamientos de titanio a medida, estaba al borde de la quiebra. Tenían facturas impagadas y el banco amenazaba con embargarles la empresa. La junta directiva de Vanguard Dynamics se negó a ayudarlos, argumentando que el proveedor era reemplazable. Pero yo sabía la verdad. Esos acoplamientos de titanio se fabricaban a medida y ningún otro taller mecánico del país tenía la maquinaria necesaria para producirlos. Si Mercer Tech quebraba, nuestra línea de producción se detendría durante meses. Así que tomé cartas en el asunto. No pedí permiso. Utilicé mis ahorros personales, dinero que había acumulado durante décadas de inversión prudente, y compré una participación mayoritaria en Mercer Tech. Estructuré la transacción legalmente a través de una sociedad holding registrada en Delaware, Vance Holding Group LLC. Los documentos fueron firmados, notariados y archivados sin que mi nombre figurara en el registro público. Adquirí el 58% de las acciones con derecho a voto, convirtiéndome así en el accionista mayoritario. Clara Mercer, hija del fundador original, siguió siendo la figura pública y directora ejecutiva de la planta de fabricación. Continuó gestionando las operaciones diarias, mientras yo permanecía en la sombra. No revelé mi propiedad a Vanguard Dynamics porque no era ejecutivo ni directivo. Era especialista senior en adquisiciones. Según mi contrato laboral y la legislación corporativa estándar, no tenía la obligación fiduciaria de revelar mis inversiones privadas. Era una red de seguridad tácita, una forma de garantizar que nuestra cadena de suministro permaneciera intacta, pero ahora era la clave de mi salida. Cuando llegué a casa,
Todo estaba en silencio. Me serví una taza de café negro y fui a mi pequeña oficina en casa. Abrí el cajón inferior de mi archivador y saqué la carpeta manila que contenía el acuerdo de accionistas de Mercer Tech. Debajo de los documentos oficiales había una nota manuscrita de Clara. Decía, salvaste esta empresa y te apoyaremos. Me senté en mi escritorio y me quedé mirando las líneas de la firma. Durante 3 años había guardado el secreto, protegiendo a Vanguard Dynamics de sus propios fallos en la cadena de suministro. Había negociado precios justos, priorizado sus pedidos y me había asegurado de que su fábrica nunca se quedara sin piezas. Pensaban que todo estaba automatizado, un truco de magia realizado por su nuevo software de adquisiciones. No se daban cuenta de que una persona real estaba manejando los hilos. Julian Cole quería optimizar la organización y eliminar lo que él llamaba lastre. Quería reemplazar mis años de experiencia con un algoritmo que luciera bien en una presentación. Estaba feliz de dejarlo intentarlo. A veces, la única manera de enseñarle a alguien el valor de una base sólida es alejarse y dejar que el techo se derrumbe sobre su cabeza. Abrí mi computadora portátil y envié un breve correo electrónico a Recursos Humanos. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto como líder senior de adquisiciones. No solicité una reunión de transición. No solicité indemnización. Simplemente cerré mi computadora portátil, me recosté en mi silla y observé cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo. La reunión de la junta directiva estaba programada para el lunes siguiente, y yo sabía que en una semana empezarían a aparecer las primeras grietas en su impecable y perfecta organización. Ya no era un empleado que intentaba demostrar su valía. Era el dueño del único proveedor que mantenía su línea de producción en marcha. Llevaba 9 años ignorándome, pero pronto conocerían mi nombre. El Departamento de Recursos Humanos no tardó en enviar el anuncio oficial. El miércoles por la mañana, se distribuyó un correo electrónico a toda la empresa con el asunto, sobre las emocionantes innovaciones en adquisiciones. El cuerpo del correo estaba repleto de la jerga corporativa habitual, agradeciéndome mis contribuciones y anunciando que mis responsabilidades se transferirían a una plataforma de abastecimiento automatizada de última generación. Julian Cole incluso había añadido una cita al final, afirmando que Vanguard Dynamics estaba adoptando el futuro eliminando las redundancias manuales. Para el resto de la oficina, parecía que simplemente me había jubilado anticipadamente, reemplazado por una línea de código. Los ingenieros y los gerentes de fábrica no prestaron atención al correo electrónico. Estaban demasiado ocupados tratando de cumplir con sus objetivos de producción trimestrales. Pero, para la tarde del viernes, el silencio en la cadena de suministro comenzó a susurrar. Un envío de acoplamientos de titanio personalizados, programado para llegar a nuestra planta de ensamblaje principal en Pensilvania, fue marcado como retrasado. Estos acoplamientos no eran piezas estándar. Eran componentes diseñados a medida para soportar presiones térmicas extremas en nuestros equipos médicos de alta gama. Sin ellos, la línea de ensamblaje no podía avanzar más allá de la segunda etapa. La plataforma automatizada envió automáticamente 3 correos electrónicos al proveedor solicitando actualizaciones de seguimiento, pero solo recibió respuestas automáticas de rebote. En el canal de operaciones del sistema de mensajería interna, las marcas de tiempo mostraban horas de creciente preocupación. Kevin Fletcher, un analista junior contratado 6 meses antes, publicó un mensaje preguntando si alguien tenía la información de contacto directa del gerente de cuentas de Mercer Tech. Señaló que el sistema automatizado estaba marcando el pedido como fuera de ciclo y que el envío parecía estar retenido en el almacén. El director financiero, quien había aprobado personalmente la transición a la plataforma automatizada, asignó el caso a George Brandes. George se había transferido recientemente del departamento de ventas al de compras, vestía trajes caros y creía que cualquier problema empresarial podía resolverse con un apretón de manos firme y una voz fuerte. Aseguró al equipo ejecutivo que se encargaría del asunto de inmediato. George llamó a la oficina principal de Mercer Tech. Al comunicarse con el departamento de facturación, exigió hablar con el gerente, mencionando su cargo como director senior de logística de adquisiciones. La recepcionista le informó amablemente que, según las políticas actualizadas de la empresa,
todas las cuentas que requerían mecanizado personalizado estaban en revisión. George, cada vez más frustrado, alzó la voz, indicando que Vanguard Dynamics era su cliente más importante y que tenían un contrato marco de suministro. La recepcionista no cedió. Afirmó que, debido a cambios organizativos recientes en Vanguard Dynamics, la cuenta estaba marcada para revisión ejecutiva y que solo podían comunicarse con los firmantes designados. George exigió saber quiénes eran esos firmantes. La recepcionista respondió que la información era confidencial y colgó. George intentó volver a llamar, pero su número fue desviado a un sistema de correo de voz automático. Para el lunes, la situación en la planta de producción había escalado de un pequeño retraso a un cuello de botella crítico. 40 trabajadores estaban inactivos en sus puestos, esperando los acoplamientos de titanio. El gerente de planta envió un correo electrónico urgente a Julian Cole, advirtiéndole que si las piezas no llegaban para el miércoles, perderían el plazo de entrega para un cliente importante, lo que resultaría en una penalización de $50,000 por día. Julian, que había pasado el fin de semana grabando episodios para su podcast de liderazgo, se vio obligado a convocar una reunión de emergencia. Se sentó a la cabecera de la mesa de la sala de conferencias, con el rostro tenso, mientras escuchaba a George Prentice explicar la situación. George intentó restarle importancia al problema, calificándolo como un pequeño fallo técnico en el sistema de facturación del proveedor. Sugirió que simplemente buscaran otro taller mecánico para producir los acoplamientos. El gerente de planta, un ingeniero veterano que llevaba 15 años en la empresa, negó con la cabeza. Explicó que las herramientas necesarias para cortar esos acoplamientos específicos eran de propiedad exclusiva. Un nuevo proveedor tardaría al menos 4 meses y costaría $200,000 diseñar, probar y certificar una pieza de repuesto. Mercer Tech era la única opción. Julian se quedó atónito. Se dirigió al analista junior, Kevin Fletcher, y le preguntó cómo se había gestionado mi transición. Kevin admitió que yo había memorizado todas las relaciones con los proveedores y que el sistema automatizado no tenía registro de las órdenes de compra específicas ni de los acuerdos privados que había mantenido. Julian se enfureció y exigió que alguien encontrara mi número de teléfono personal. Ordenó a Recursos Humanos que me llamara y me ofreciera un contrato de consultoría temporal para resolver el problema. El director de Recursos Humanos me llamó 3 veces esa tarde, pero no contesté. Ya había bloqueado sus números. Estaba sentado en una cafetería tranquila, viendo la lluvia golpear la ventana, tomando una taza de té caliente. Ya había recibido un mensaje de Clara Mercer, informándome de que George Prentice había intentado amenazar a su personal. Ella había seguido mis instrucciones al pie de la letra. La trampa estaba tendida y Vanguard Dynamics se estaba paralizando. Creían que mis 9 años de experiencia podían ser reemplazados por un programa informático, pero estaban a punto de descubrir que un negocio se construye sobre relaciones, no sobre software. Julian Cole me había llamado un lastre, pero estaba a punto de darse cuenta de que, sin mí, toda su empresa era solo una cáscara vacía. Para la mañana del jueves, la tensión en las oficinas ejecutivas de Vanguard Dynamics era palpable. La planta de producción estaba en completo silencio y la empresa se enfrentaba a cuantiosas sanciones económicas por parte de sus clientes. Julian Cole había convocado una segunda reunión de emergencia, exigiendo información actualizada a los equipos legales y de logística. En medio de la reunión, exactamente a las 10:12 de la mañana, un correo electrónico de alta prioridad llegó a la bandeja de entrada de Julian. Se envió una copia al director financiero, al jefe de cumplimiento normativo y al asesor legal externo de la empresa. El asunto era seco y formal: notificación de modificación de contrato y actualización de gobernanza. El correo procedía del asesor jurídico general de Mercer Tech. Julian abrió el correo en la gran pantalla al final de la sala de conferencias. Leyó por encima el primer párrafo y se quedó paralizado. La sala quedó en completo silencio mientras los ejecutivos observaban cómo palidecía. Se quedó mirando la pantalla, con la boca ligeramente abierta, con la expresión de quien acaba de ver cómo su casa se hunde en un socavón. Sin decir una sola palabra, cerró su iPad, se levantó de la silla y salió de la habitación,
dejando su computadora portátil abierta sobre la mesa. Los ejecutivos intercambiaron miradas de desconcierto. George Prentice, curioso y desesperado, se inclinó y leyó el correo electrónico en voz alta. El mensaje era breve, pero devastador. Según los términos del contrato marco de suministro firmado hace 5 años, específicamente la sección 14.4, Mercer Jack se reservaba el derecho de reevaluar y modificar todos los precios y condiciones de envío si Vanguard Dynamics realizaba algún cambio unilateral en su representante de compras designado. Dicho representante figuraba explícitamente en el contrato como Jarrell Dance. Dado que yo había sido despedido de forma indirecta y reemplazado por un sistema automatizado sin consulta previa, Mercer Jack estaba ejerciendo su derecho contractual a suspender todos los pedidos activos hasta la firma de un nuevo acuerdo. El correo electrónico continuaba indicando que Mercer Jack había experimentado una reestructuración de su gobierno corporativo. Según el título 8, sección 228 del Código de Delaware, el accionista mayoritario de la empresa había otorgado su consentimiento por escrito para destituir a la anterior junta directiva e instalar a un nuevo presidente. El nuevo presidente poseía el 58% de las acciones con derecho a voto a través de Dance Holding Group LLC. Todas las comunicaciones, negociaciones y aprobaciones de contratos futuras debían dirigirse exclusivamente a él. Al final del correo electrónico figuraba una firma digital, nítida y clara, Jarrell Dance, presidente de la junta directiva. La sala de conferencias permaneció en silencio durante 1 minuto entero. Nadie respiró. Finalmente, Kevin Fletcher, el analista junior, susurró, ¿es ese el mismo Gerald al que despedimos la semana pasada? El director financiero se recostó en su silla, con las manos ligeramente temblorosas. Comprendió la magnitud del desastre. No solo trabajaba para el proveedor, sino que era su dueño. Había utilizado las mismas estructuras legales en las que ellos se apoyaban para construir una fortaleza alrededor de su cadena de suministro. Mi sociedad holding, Dance Holding Group LLC, había adquirido discretamente la participación mayoritaria durante la reestructuración de Mercer Jack 2 años atrás. Como era un empleado común y corriente y no un directivo de Vanguard Dynamics, no tenía ninguna obligación legal de revelar mis inversiones personales, un punto que nuestro jefe de cumplimiento confirmó con un gesto sombrío. La defensa legal era irrefutable. No había conflicto de intereses, ni incumplimiento del deber fiduciario, ni violación de las leyes federales o estatales. Simplemente había comprado acciones de un proveedor privado con mi propio dinero. Julian Cole quería reducir costes eliminando mi salario, y al hacerlo, activó una cláusula que me permitía fijar el precio de todo su negocio. El contrato marco de suministro ahora podía ser anulado a mi discreción. Si querían los acoplamientos de titanio personalizados, tendrían que negociar con el hombre al que habían humillado públicamente. El director financiero declaró inmediatamente un receso y ordenó al equipo legal que redactara una respuesta. Intentaron encontrar una laguna legal, revisando el contrato de trabajo y el contrato de suministro en busca de cualquier indicio de violación de la cláusula de no competencia. Pero no encontraron nada. Nunca había compartido información confidencial ni había desviado negocios. Simplemente había protegido al proveedor que mantenía a flote a Vanguard Dynamics. El martes por la tarde, la junta directiva de Vanguard Dynamics fue notificada de la situación. Varios miembros estaban furiosos y exigían saber cómo un especialista senior en adquisiciones había logrado burlar a todo su equipo ejecutivo. Una miembro de la junta, una mujer que poseía una participación sustancial en la empresa, señaló que el sistema automatizado que Julian había promocionado con tanto ahínco no había detectado un riesgo enorme en su cadena de suministro. Preguntó si alguien se había molestado en hablar conmigo antes de que Julian pronunciara su discurso en el salón de baile. Nadie respondió. Todos estaban demasiado ocupados aplaudiendo la presentación de Julian como para darse cuenta de que estaban despidiendo al único hombre que tenía el control de su fábrica. Estaba sentado en mi estudio en casa, leyendo el borrador de respuesta de su asesor legal. Estaba lleno de amenazas desesperadas de litigio, alegando que mis acciones habían sido de mala fe. Sonreí mientras borraba el correo electrónico. Seguían intentando comportarse como matones corporativos, pero ya no tenían dinero para comer.
Había pasado 9 años viendo cómo trataban a la gente como si fueran software, y ahora estaban a punto de aprender que un contrato es tan sólido como el respeto entre quienes lo firman. Las amenazas formales del asesor legal de Vanguard Dynamics duraron exactamente 48 horas. Enviaron cartas largas y agresivas acusando a Mercertech de violaciones de las leyes antimonopolio e injerencia ilícita. Nuestro equipo legal, liderado por un astuto abogado especializado en contratos de Filadelfia, respondió con una sola página citando el texto explícito de la sección 14.4 del Registro Mercantil de Delaware. Les recordamos que Mercertech era una entidad privada sin obligación de vender componentes personalizados a un cliente que había incumplido los términos de su contrato marco. Si deseaban iniciar un litigio, podían presentar una demanda. Los tribunales tardarían al menos 18 meses en resolver el caso, tiempo durante el cual su línea de producción permanecería completamente paralizada. Para el viernes por la noche, el tono de su correspondencia cambió. Las amenazas de demandas desaparecieron, sustituidas por solicitudes corteses de reunión. Julian Cole no envió los correos electrónicos personalmente, sus asistentes se encargaron de la comunicación. Finalmente, el sábado por la mañana, recibí un mensaje directo de Alan, un gerente senior de compras que había sido mi colega durante 5 años. Era un hombre decente que siempre se había mantenido al margen de las intrigas de la oficina. Me preguntó si podíamos reunirnos en privado, fuera de la oficina, para discutir una solución. Acepté y le sugerí el salón del Hotel Montclair el domingo por la mañana a las 11. El Montclair era un hotel tranquilo y elegante al otro lado de la ciudad, lleno de sillones de cuero y paneles de madera oscura. Un lugar donde la gente iba a cerrar tratos sin llamar la atención. Llegué 5 minutos antes, con mi maletín para el portátil. Alan ya estaba sentado en un rincón, sudando a mares y mirando fijamente una libreta en blanco. Se levantó cuando me acerqué y me ofreció la mano. No la tomé. Simplemente me senté frente a él y pedí un café solo. Alan me miró con los ojos cansados. Gerald, dijo, esto es un desastre. La fábrica va a cerrar y estamos perdiendo millones de dólares. Julian está en pánico y la junta directiva lo está presionando. ¿Podemos volver a las tarifas anteriores? Podemos redactar un nuevo contrato y garantizar tu puesto. Tomé un sorbo lento de mi café. Estaba fuerte y caliente. Miré a Alan. Ya no tenemos una relación laboral, Alan, dije en voz baja. La empresa que representas decidió que mis 9 años de experiencia eran un lastre. Permitiste que un director ejecutivo que se pasa el tiempo presentando podcast reemplazara a un ser humano con una plataforma automatizada. Pensaste que podías eliminarme de la existencia y ahora quieres que te salve. Alan tragó saliva con dificultad. No fue mi decisión, Gerald. Ya sabes cómo es Julian. Quería dar un golpe de efecto a la junta directiva. Asentí. Lo sé, pero él dio el golpe de efecto y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Metí la mano en mi bolso y saqué una hoja de papel, deslizándola sobre la mesa pulida. Estas son las nuevas condiciones para Mercertech. Alan tomó el papel, recorriendo las líneas con la mirada. Levantó la vista, con el rostro pálido. Un aumento del 35% en el precio de todos los acoplamientos de titanio personalizados. ¿Y quieren pagos por adelantado para los próximos 3 trimestres? Gerald, esto destruirá nuestros márgenes para el lanzamiento del nuevo producto. Entonces no lo firmes, dije rotundamente. Eres libre de buscar otro proveedor. Ambos sabemos que te llevará al menos 4 meses encontrar un proveedor que pueda fabricar esos acoplamientos, y para entonces, Vanguard Dynamics estará en bancarrota. Alan miró fijamente la hoja de papel, con las manos temblorosas. Las condiciones eran brutales, pero completamente legales. No estaba infringiendo ninguna ley. Simplemente estaba fijando el precio de nuestro servicio según su valor de mercado. Sin nuestro mecanizado a medida, sus dispositivos médicos multimillonarios no eran más que montones de metal inservible. Había pasado años negociando descuentos para ellos, protegiendo sus márgenes, porque creía en la lealtad. Pero habían traicionado esa confianza, y ahora el precio de hacer negocios había subido. ¿Y qué hay de Julian?
Preguntó Alan en voz baja. ¿Quiere reunirse contigo personalmente para disculparse? Sonreí, pero mi mirada permaneció fría. No me interesa reunirme con Julian Cole, dije. Él no es firmante de este documento. El nuevo contrato establece explícitamente que todas las comunicaciones deben pasar por el Consejo de Administración y el director ejecutivo de Vanguard Dynamics no tiene autoridad sobre las operaciones de Mercer Tech. Si quieres las piezas, tu consejo debe aprobar este contrato directamente. Julian es irrelevante. Alan permaneció en silencio un buen rato, mirando el contrato. Sabía que todo había terminado. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Me levanté, me alicié el abrigo y cogí mi taza. Se acabó el tiempo, Alan, dije. Tienes hasta el martes a las 9 para devolver el contrato firmado. Si no está en mi escritorio para entonces, asignaremos nuestra capacidad de producción a nuestros otros clientes. Salí del salón, dejándolo solo con el contrato. Sentí una profunda paz. Ya no era el empleado que suplicaba un lugar en la mesa. Era el dueño de la mesa y yo fijaba el precio. Julian Cole me había llamado un estorbo, pero estaba a punto de aprender que cuando uno tira el ancla, no puede quejarse cuando el barco se estrella contra las rocas. La reunión de emergencia de la junta directiva de Vanguard Dynamics se convocó el lunes por la mañana a las 8. La sala de conferencias estaba llena con 12 miembros de la junta, con rostros sombríos mientras revisaban las proyecciones financieras. Sobre la mesa había una pila de impresiones que mostraban el aumento de los costos y las penalizaciones por los retrasos en los envíos. Julian Cole estaba sentado al final de la mesa, con la corbata ligeramente torcida y el cabello despeinado. Parecía un hombre que no había dormido en días, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente la pantalla. Intentó comenzar la reunión con su entusiasmo habitual, hablando sobre resiliencia operativa, giros estratégicos y futuras integraciones de IA. Pero los miembros de la junta no le prestaban atención. Un miembro veterano de la junta, un ejecutivo financiero jubilado con décadas de experiencia, interrumpió a Julian a mitad de la frase, golpeando la madera pulida con la mano. Deja de usar jerga, Julian, dijo con voz monótona y fría. Estamos perdiendo $50.000 al día. Nuestra línea de montaje está paralizada y nuestro principal proveedor es propiedad del hombre al que usted humilló públicamente la semana pasada. ¿Tenemos el contrato firmado? Julian se aclaró la garganta, su arrogancia completamente desaparecida. Aún estamos revisando los términos con nuestro equipo legal, balbuceó, con los dedos temblando sobre su lápiz óptico. Jarrell Vance exige un aumento de precio del 35% y pagos por adelantado para los próximos 3 trimestres. Creemos que podemos negociar un mejor trato si amenazamos con llevar nuestro negocio a otra parte o presentar una demanda. ¿Llevarlo a dónde?, espetó el miembro de la junta. Ya nos hemos puesto en contacto con otros 3 talleres mecánicos en el área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y todos nos dijeron lo mismo. No tienen las herramientas necesarias y les tomaría al menos 4 meses producir un solo prototipo. Si no firmamos este contrato hoy, perderemos el plazo de entrega para nuestro cliente médico más importante y el precio de nuestras acciones se desplomará. Julian no tuvo respuesta. Miró fijamente su tableta, con el rostro enrojecido. Otra miembro de la junta, una mujer con un blazer oscuro, se inclinó hacia adelante. Esto es un completo fracaso de liderazgo, dijo. Reemplazaron a nuestro especialista en adquisiciones más experimentado con una plataforma automatizada que ni siquiera hacía seguimiento de nuestros contratos con proveedores. Lo llamaron un lastre delante de todo el personal para parecer fuertes y ahora tiene a toda nuestra empresa como rehén. No realizaron una evaluación de riesgos ni consultaron al equipo legal. La miembro de la junta se dirigió al resto de la mesa. Creo que es hora de que discutamos un cambio en la dirección. La junta votó y, a las 9 de la mañana, se le pidió a Julian Cole que presentara su renuncia con efecto inmediato. El hombre que había dedicado su carrera a hablar de liderazgo en podcast fue escoltado fuera del edificio por seguridad, con su caja de pertenencias personales en las manos. Ya no parecía un tiburón. Parecía un empleado joven derrotado.
La Junta autorizó entonces al director financiero a firmar el contrato de Mercer Jack, aceptando el aumento de precio del 35% y los pagos iniciales sin ninguna modificación. La firma digital se procesó de inmediato y se inició una transferencia bancaria de $200,000 a la cuenta bancaria de Mercer Jack para cubrir los pedidos pendientes. A las 2 de la tarde, el director de recursos humanos me llamó a mi número personal. Esta vez contesté. Gerald, dijo con voz vacilante y apenada. La Junta ha aprobado el nuevo contrato y se ha enviado el pago inicial. También queremos ofrecerte un puesto como vicepresidente ejecutivo de logística de la cadena de suministro global con un salario de $250,000 al año, un vehículo de empresa y una participación accionaria significativa. Queremos que vuelvas y dirijas la empresa. Escuché su oferta, sintiendo solo una discreta diversión. Miré por la ventana hacia el jardín, observando cómo las hojas de otoño caían lentamente al suelo. Paso, dije simplemente. Terminé la llamada y dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Seguían sin entender. No quería su salario, ni tampoco quería seguir asistiendo a sus reuniones y escuchando sus interminables presentaciones. Ya era el propietario mayoritario de su proveedor, lo que significaba que controlaba su producción. No necesitaba su permiso para dirigir. Ya tenía el poder. 4 semanas después, Dandler Dynamics intentó lanzar su nueva línea de productos. Fue un desastre. Los retrasos los obligaron a acelerar el ensamblaje, lo que provocó fallos de software y compromisos de diseño que hicieron que los dispositivos fueran poco fiables. El precio de sus acciones cayó un 20% en un solo día, y sus principales clientes comenzaron a cancelar sus pedidos a favor de nuestros competidores. Mientras tanto, yo estaba sentado en una soleada oficina en Cleveland, revisando un nuevo contrato con Lone Star Aerospace, una importante empresa aeroespacial con sede en Texas. Habían oído hablar de los acoplamientos personalizados de alta calidad de Mercer Jack y nos habían ofrecido un acuerdo de suministro exclusivo multimillonario. Firmamos el acuerdo esa misma tarde, asegurando nuestra capacidad de fabricación para los próximos 5 años. Ahora dirigía un negocio muy rentable, trabajando con socios que respetaban mi experiencia y valoraban mi trabajo. Tomé mi taza de cerámica azul, la de laza desconchada, y di un sorbo a mi café caliente. Me miré en el reflejo de la ventana. 9 años atrás, había entrado en Dandler Dynamics como empleado, creyendo que el trabajo duro y la lealtad bastaban. Había dedicado años a construir sus cimientos solo para ser descartado como obsoleto. Pero no los combatí con palabras. Los combatí con determinación. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino volverte completamente indispensable y luego marcharte. Gracias por escuchar esta historia. Si todavía estás aquí, asegúrate de presionar el botón de suscripción. El 97% de ustedes escuchan estas historias sin suscribirse, y eso ayuda al equipo a seguir creando este contenido. A menos que seas mi antiguo jefe, claro, en cuyo caso estás solo. Mantén tu café caliente y tus contratos firmes. Este es el final del camino. Peso muerto, dijo Julian Cole al micrófono. Estaba de pie al frente del salón de baile, su traje caro reflejando las luces del techo. Detrás de él había una diapositiva que contenía un gran organigrama con casillas rojas. 120 personas estaban sentadas en las mesas redondas mirando sus pasteles tibios y su café frío. Julian lo dijo como una broma, riendo mientras miraba alrededor de la sala, pero sus ojos estaban completamente inexpresivos. Mis ojos no parpadearon. Estaba sentado en la mesa 4 sosteniendo una impresión del cronograma de suministro que había pasado media noche trazando. Estaba lleno de líneas rojas que resaltaban los retrasos de envío de nuestro principal proveedor de fabricación, Mercer Jack. Abrí la boca para aclarar la logística, pero Julian levantó su mano. No podemos permitir que el lastre acelere el tren de la empresa, ¿verdad, amigos? Se rió, y una oleada de risas nerviosas se extendió por la sala. Era ese sonido servil y hueco que solo se oye en las oficinas corporativas donde todos temen perder su bono. Julian seguía hablando, lanzando jergas sobre tiburones y percebes, pero dejé de escuchar.
Me quedé mirando la esquina grapada de mi hoja de cálculo. Tenía 49 años. Le había dedicado 9 años de mi vida a Vanguard Dynamics. Había trabajado durante las fiestas, me había saltado cenas familiares y había gestionado toda su cadena de suministro, y ahora era el blanco de las bromas de una presentación de un martes por la mañana. Me di cuenta entonces de que mi lealtad no significaba nada para ellos. No veían las horas ni la experiencia. Solo veían una partida. Así que me puse de pie. No armé un escándalo. No grité. Simplemente cogí mi taza de cerámica, la azul con el asa desconchada que decía, trabaja duro, diviértete mucho, en letras doradas descoloridas. Cogí mi libreta de cuero y mi credencial de seguridad. Dejé la cronología impresa sobre la mesa, un mapa resaltado del iceberg hacia el que se dirigían, completamente ignorado. Salí de la habitación sin mirar atrás. Pasé junto a los becarios que intentaban aparentar estar ocupados, junto a la oficina de recursos humanos, cuyas puertas estaban cerradas, y junto al director financiero, quien una vez me había llamado el mejor negociador del estado. No sentía rabia. Me sentía completamente vacío, como si mi presencia ya hubiera desaparecido del edificio. Cuando llegué al estacionamiento, el aire otoñal me golpeaba la cara con frío. Sentía un hormigueo en los dedos. No era pánico, sino una claridad repentina y punzante. Ninguno de ellos sabía la verdad. Julian Coe, con su adicción a los podcasts y sus teorías de gestión simplistas, no tenía ni idea de qué era lo que mantenía unida a su empresa. Hace 3 años, Mercer Jack, nuestro único proveedor de acoplamientos de titanio a medida, estaba al borde de la quiebra. Tenían facturas impagadas y el banco amenazaba con embargarles la empresa. La junta directiva de Vanguard Dynamics se negó a ayudarlos, argumentando que el proveedor era reemplazable. Pero yo sabía la verdad. Esos acoplamientos de titanio se fabricaban a medida y ningún otro taller mecánico del país tenía la maquinaria necesaria para producirlos. Si Mercer Jack quebraba, nuestra línea de producción se detendría durante meses. Así que tomé cartas en el asunto. No pedí permiso. Utilicé mis ahorros personales, dinero que había acumulado durante décadas de inversión prudente, y compré una participación mayoritaria en Mercer Jack. Estructuré la transacción legalmente a través de una sociedad holding registrada en Delaware, Vance Holding Group LLC. Los documentos fueron firmados, notariados y archivados sin que mi nombre figurara en el registro público. Adquirí el 58% de las acciones con derecho a voto, convirtiéndome así en el accionista mayoritario. Clara Mercer, hija del fundador original, siguió siendo la figura pública y directora ejecutiva de la planta de fabricación. Continuó gestionando las operaciones diarias, mientras yo permanecía en la sombra. No revelé mi propiedad a Vanguard Dynamics porque no era ejecutivo ni directivo. Era especialista senior en adquisiciones. Según mi contrato laboral y la legislación corporativa estándar, no tenía la obligación fiduciaria de revelar mis inversiones privadas. Era una red de seguridad tácita, una forma de garantizar que nuestra cadena de suministro permaneciera intacta, pero ahora era la clave de mi salida. Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Me serví una taza de café negro y fui a mi pequeña oficina en casa. Abrí el cajón inferior de mi archivador y saqué la carpeta manila que contenía el acuerdo de accionistas de Mercer Jack. Debajo de los documentos oficiales había una nota manuscrita de Clara. Decía, salvaste esta empresa y te apoyaremos. Me senté en mi escritorio y me quedé mirando las líneas de la firma. Durante 3 años había guardado el secreto, protegiendo a Vanguard Dynamics de sus propios fallos en la cadena de suministro. Había negociado precios justos, priorizado sus pedidos y me había asegurado de que su fábrica nunca se quedara sin piezas. Pensaban que todo estaba automatizado, un truco de magia realizado por su nuevo software de adquisiciones. No se daban cuenta de que una persona real estaba manejando los hilos. Julian Coe quería optimizar la organización y eliminar lo que él llamaba lastre. Quería reemplazar mis años de experiencia con un algoritmo que luciera bien en una presentación. Estaba feliz de dejarlo intentarlo. A veces, la única manera de enseñarle a alguien el valor de una base sólida es alejarse y dejar que el techo se derrumbe sobre su cabeza.
Abrí mi computadora portátil y envié un breve correo electrónico a Recursos Humanos. Con efecto inmediato, renuncio a mi puesto como líder senior de adquisiciones. No solicité una reunión de transición. No solicité indemnización. Simplemente cerré mi computadora portátil, me recosté en mi silla y observé cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el suelo. La reunión de la junta directiva estaba programada para el lunes siguiente, y yo sabía que en una semana empezarían a aparecer las primeras grietas en su impecable y perfecta organización. Ya no era un empleado que intentaba demostrar su valía. Era el dueño del único proveedor que mantenía su línea de producción en marcha. Llevaban 9 años ignorándome, pero pronto conocerían mi nombre. El Departamento de Recursos Humanos no tardó en enviar el anuncio oficial. El miércoles por la mañana, se distribuyó un correo electrónico a toda la empresa con el asunto sobre las emocionantes innovaciones en adquisiciones. El cuerpo del correo estaba repleto de la jerga corporativa habitual, agradeciéndome mis contribuciones y anunciando que mis responsabilidades se transferirían a una plataforma de abastecimiento automatizada de última generación. Julian Cole incluso había añadido una cita al final, afirmando que Vanguard Dynamics estaba adoptando el futuro eliminando las redundancias manuales. Para el resto de la oficina, parecía que simplemente me había jubilado anticipadamente, reemplazado por una línea de código. Los ingenieros y los gerentes de fábrica no prestaron atención al correo electrónico. Estaban demasiado ocupados tratando de cumplir con sus objetivos de producción trimestrales. Pero, para la tarde del viernes, el silencio en la cadena de suministro comenzó a susurrar. Un envío de acoplamientos de titanio personalizados, programado para llegar a nuestra planta de ensamblaje principal en Pensilvania, fue marcado como retrasado. Estos acoplamientos no eran piezas estándar. Eran componentes diseñados a medida para soportar presiones térmicas extremas en nuestros equipos médicos de alta gama. Sin ellos, la línea de ensamblaje no podía avanzar más allá de la segunda etapa. La plataforma automatizada envió automáticamente 3 correos electrónicos al proveedor solicitando actualizaciones de seguimiento, pero solo recibió respuestas automáticas de rebote. En el canal de operaciones del sistema de mensajería interna, las marcas de tiempo mostraban horas de creciente preocupación. Kevin Fletcher, un analista junior contratado 6 meses antes, publicó un mensaje preguntando si alguien tenía la información de contacto directa del gerente de cuentas de Mercer Tech. Señaló que el sistema automatizado estaba marcando el pedido como fuera de ciclo y que el envío parecía estar retenido en el almacén. El director financiero, quien había aprobado personalmente la transición a la plataforma automatizada, asignó el caso a George Brandes. George se había transferido recientemente del departamento de ventas al de compras, vestía trajes caros y creía que cualquier problema empresarial podía resolverse con un apretón de manos firme y una voz fuerte. Aseguró al equipo ejecutivo que se encargaría del asunto de inmediato. George llamó a la oficina principal de Mercer Tech. Al comunicarse con el departamento de facturación, exigió hablar con el gerente, mencionando su cargo como director senior de logística de adquisiciones. La recepcionista le informó amablemente que, según las políticas actualizadas de la empresa, todas las cuentas que requerían mecanizado personalizado estaban en revisión. George, cada vez más frustrado, alzó la voz, indicando que Vanguard Dynamics era su cliente más importante y que tenían un contrato marco de suministro. La recepcionista no cedió. Afirmó que, debido a cambios organizativos recientes en Vanguard Dynamics, la cuenta estaba marcada para revisión ejecutiva y que solo podían comunicarse con los firmantes designados. George exigió saber quiénes eran esos firmantes. La recepcionista respondió que la información era confidencial y colgó. George intentó volver a llamar, pero su número fue desviado a un sistema de correo de voz automático. Para el lunes, la situación en la planta de producción había escalado de un pequeño retraso a un cuello de botella crítico. 40 trabajadores estaban inactivos en sus puestos, esperando los acoplamientos de titanio. El gerente de planta envió un correo electrónico urgente a Julian Cole, advirtiéndole que si las piezas no llegaban para el miércoles, perderían el plazo de entrega para un cliente importante, lo que resultaría en una penalización de $50,000 por día.
Julian, que había pasado el fin de semana grabando episodios para su podcast de liderazgo, se vio obligado a convocar una reunión de emergencia. Se sentó a la cabecera de la mesa de la sala de conferencias, con el rostro tenso, mientras escuchaba a George Prentice explicar la situación. George intentó restarle importancia al problema, calificándolo como un pequeño fallo técnico en el sistema de facturación del proveedor. Sugirió que simplemente buscaran otro taller mecánico para producir los acoplamientos. El gerente de planta, un ingeniero veterano que llevaba 15 años en la empresa, negó con la cabeza. Explicó que las herramientas necesarias para cortar esos acoplamientos específicos eran de propiedad exclusiva. Un nuevo proveedor tardaría al menos 4 meses y costaría $200,000 diseñar, probar y certificar una pieza de repuesto. Mercer Tech era la única opción. Julian se quedó atónito. Se dirigió al analista junior, Kevin Fletcher, y le preguntó cómo se había gestionado mi transición. Kevin admitió que yo había memorizado todas las relaciones con los proveedores y que el sistema automatizado no tenía registro de las órdenes de compra específicas ni de los acuerdos privados que había mantenido. Julian se enfureció y exigió que alguien encontrara mi número de teléfono personal. Ordenó a Recursos Humanos que me llamara y me ofreciera un contrato de consultoría temporal para resolver el problema. El director de Recursos Humanos me llamó 3 veces esa tarde, pero no contesté. Ya había bloqueado sus números. Estaba sentado en una cafetería tranquila, viendo la lluvia golpear la ventana, tomando una taza de té caliente. Ya había recibido un mensaje de Clara Mercer, informándome de que George Prentice había intentado amenazar a su personal. Ella había seguido mis instrucciones al pie de la letra. La trampa estaba tendida y Vanguard Dynamics se estaba paralizando. Creían que mis 9 años de experiencia podían ser reemplazados por un programa informático, pero estaban a punto de descubrir que un negocio se construye sobre relaciones, no sobre software. Julian Cole me había llamado un lastre, pero estaba a punto de darse cuenta de que, sin mí, toda su empresa era solo una cáscara vacía. Para la mañana del jueves, la tensión en las oficinas ejecutivas de Vanguard Dynamics era palpable. La planta de producción estaba en completo silencio y la empresa se enfrentaba a cuantiosas sanciones económicas por parte de sus clientes. Julian Cole había convocado una segunda reunión de emergencia, exigiendo información actualizada a los equipos legales y de logística. En medio de la reunión, exactamente a las 10:12 de la mañana, un correo electrónico de alta prioridad llegó a la bandeja de entrada de Julian. Se envió una copia al director financiero, al jefe de cumplimiento normativo y al asesor legal externo de la empresa. El asunto era seco y formal: notificación de modificación de contrato y actualización de gobernanza. El correo procedía del asesor jurídico general de Mercer Tech. Julian abrió el correo en la gran pantalla al final de la sala de conferencias. Leyó por encima el primer párrafo y se quedó paralizado. La sala quedó en completo silencio mientras los ejecutivos observaban cómo palidecía. Se quedó mirando la pantalla, con la boca ligeramente abierta, con la expresión de quien acaba de ver cómo su casa se hunde en un socavón. Sin decir una sola palabra, cerró su iPad, se levantó de la silla y salió de la habitación, dejando su computadora portátil abierta sobre la mesa. Los ejecutivos intercambiaron miradas de desconcierto. George Prentice, curioso y desesperado, se inclinó y leyó el correo electrónico en voz alta. El mensaje era breve, pero devastador. Según los términos del contrato marco de suministro firmado hace 5 años, específicamente la sección 14.4, Mercer Tech se reservaba el derecho de reevaluar y modificar todos los precios y condiciones de envío si Vanguard Dynamics realizaba algún cambio unilateral en su representante de compras designado. Dicho representante figuraba explícitamente en el contrato como Jarrell Dance. Dado que yo había sido despedido de forma indirecta y reemplazado por un sistema automatizado sin consulta previa, Mercer Tech estaba ejerciendo su derecho contractual a suspender todos los pedidos activos hasta la firma de un nuevo acuerdo. El correo electrónico continuaba indicando que Mercer Tech había experimentado una reestructuración de su gobierno corporativo. Según el título 8, sección 228 del Código de Delaware,
El accionista mayoritario de la empresa había otorgado su consentimiento por escrito para destituir a la anterior junta directiva e instalar a un nuevo presidente. El nuevo presidente poseía el 58% de las acciones con derecho a voto a través de Vance Holding Group LLC. Todas las comunicaciones, negociaciones y aprobaciones de contratos futuras debían dirigirse exclusivamente a él. Al final del correo electrónico figuraba una firma digital, nítida y clara: Jarrell Vance, presidente de la junta directiva. La sala de conferencias permaneció en silencio durante un minuto entero. Nadie respiró. Finalmente, Kevin Fletcher, el analista junior, susurró: ¿Es ese el mismo Gerald al que despedimos la semana pasada? El director financiero se recostó en su silla, con las manos ligeramente temblorosas. Comprendió la magnitud del desastre. No solo trabajaba para el proveedor, sino que era su dueño. Había utilizado las mismas estructuras legales en las que ellos se apoyaban para construir una fortaleza alrededor de su cadena de suministro. Mi sociedad holding, Vance Holding Group LLC, había adquirido discretamente la participación mayoritaria durante la reestructuración de Mercer Tech 2 años atrás. Como era un empleado común y corriente y no un directivo de Vanguard Dynamics, no tenía ninguna obligación legal de revelar mis inversiones personales, un punto que nuestro jefe de cumplimiento confirmó con un gesto sombrío. La defensa legal era irrefutable. No había conflicto de intereses, ni incumplimiento del deber fiduciario, ni violación de las leyes federales o estatales. Simplemente había comprado acciones de un proveedor privado con mi propio dinero. Julian Cole quería reducir costes eliminando mi salario, y al hacerlo, activó una cláusula que me permitía fijar el precio de todo su negocio. El contrato marco de suministro ahora podía ser anulado a mi discreción. Si querían los acoplamientos de titanio personalizados, tendrían que negociar con el hombre al que habían humillado públicamente. El director financiero declaró inmediatamente un receso y ordenó al equipo legal que redactara una respuesta. Intentaron encontrar una laguna legal, revisando el contrato de trabajo y el contrato de suministro en busca de cualquier indicio de violación de la cláusula de no competencia. Pero no encontraron nada. Nunca había compartido información confidencial ni había desviado negocios. Simplemente había protegido al proveedor que mantenía a flote a Vanguard Dynamics. El martes por la tarde, la junta directiva de Vanguard Dynamics fue notificada de la situación. Varios miembros estaban furiosos y exigían saber cómo un especialista senior en adquisiciones había logrado burlar a todo su equipo ejecutivo. Una miembro de la junta, una mujer que poseía una participación sustancial en la empresa, señaló que el sistema automatizado que Julian había promocionado con tanto ahínco no había detectado un riesgo enorme en su cadena de suministro. Preguntó si alguien se había molestado en hablar conmigo antes de que Julian pronunciara su discurso en el salón de baile. Nadie respondió. Todos estaban demasiado ocupados aplaudiendo la presentación de Julian como para darse cuenta de que estaban despidiendo al único hombre que tenía el control de su fábrica. Estaba sentado en mi estudio en casa, leyendo el borrador de respuesta de su asesor legal. Estaba lleno de amenazas desesperadas de litigio, alegando que mis acciones habían sido de mala fe. Sonreí mientras borraba el correo electrónico. Seguían intentando comportarse como matones corporativos, pero ya no tenían dinero para comer. Había pasado 9 años viendo cómo trataban a la gente como si fueran software, y ahora estaban a punto de aprender que un contrato es tan sólido como el respeto entre quienes lo firman. Las amenazas formales del asesor legal de Vanguard Dynamics duraron exactamente 48 horas. Enviaron cartas largas y agresivas acusando a Mercer Tech de violaciones de las leyes antimonopolio e injerencia ilícita. Nuestro equipo legal, liderado por un astuto abogado especializado en contratos de Filadelfia, respondió con una sola página citando el texto explícito de la sección 14.4 del Registro Mercantil de Delaware. Les recordamos que Mercer Tech era una entidad privada sin obligación de vender componentes personalizados a un cliente que había incumplido los términos de su contrato marco. Si deseaban iniciar un litigio, podían presentar una demanda. Los tribunales tardarían al menos 18 meses en resolver el caso, tiempo durante el cual su línea de producción permanecería completamente paralizada. Para el viernes por la noche, el tono de su correspondencia cambió.
Las amenazas de demandas desaparecieron, sustituidas por solicitudes corteses de reunión. Julian Cole no envió los correos electrónicos personalmente, sus asistentes se encargaron de la comunicación. Finalmente, el sábado por la mañana, recibí un mensaje directo de Alan, un gerente senior de compras que había sido mi colega durante 5 años. Era un hombre decente que siempre se había mantenido al margen de las intrigas de la oficina. Me preguntó si podíamos reunirnos en privado, fuera de la oficina, para discutir una solución. Acepté y le sugerí el salón del Hotel Montclair el domingo por la mañana a las 11. El Montclair era un hotel tranquilo y elegante al otro lado de la ciudad, lleno de sillones de cuero y paneles de madera oscura. Un lugar donde la gente iba a cerrar tratos sin llamar la atención. Llegué 5 minutos antes, con mi maletín para el portátil. Alan ya estaba sentado en un rincón, sudando a mares y mirando fijamente una libreta en blanco. Se levantó cuando me acerqué y me ofreció la mano. No la tomé. Simplemente me senté frente a él y pedí un café solo. Alan me miró con los ojos cansados. Gerald, dijo, esto es un desastre. La fábrica va a cerrar y estamos perdiendo millones de dólares. Julian está en pánico y la junta directiva lo está presionando. ¿Podemos volver a las tarifas anteriores? Podemos redactar un nuevo contrato y garantizar tu puesto. Tomé un sorbo lento de mi café. Estaba fuerte y caliente. Miré a Alan. Ya no tenemos una relación laboral, Alan, dije en voz baja. La empresa que representas decidió que mis 9 años de experiencia eran un lastre. Permitiste que un director ejecutivo que se pasa el tiempo presentando podcast reemplazara a un ser humano con una plataforma automatizada. Pensaste que podías eliminarme de la existencia y ahora quieres que te salve. Alan tragó saliva con dificultad. No fue mi decisión, Gerald. Ya sabes cómo es Julian. Quería dar un golpe de efecto a la junta directiva. Asentí. Lo sé, pero él dio el golpe de efecto y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Metí la mano en mi bolso y saqué una hoja de papel, deslizándola sobre la mesa pulida. Estas son las nuevas condiciones para Mercer Tech. Alan tomó el papel, recorriendo las líneas con la mirada. Levantó la vista, con el rostro pálido. Un aumento del 35% en el precio de todos los acoplamientos de titanio personalizados. ¿Y quieren pagos por adelantado para los próximos 3 trimestres? Gerald, esto destruirá nuestros márgenes para el lanzamiento del nuevo producto. Entonces no lo firmes, dije rotundamente. Eres libre de buscar otro proveedor. Ambos sabemos que te llevará al menos 4 meses encontrar un proveedor que pueda fabricar esos acoplamientos, y para entonces, Vanguard Dynamics estará en bancarrota. Alan miró fijamente la hoja de papel, con las manos temblorosas. Las condiciones eran brutales, pero completamente legales. No estaba infringiendo ninguna ley. Simplemente estaba fijando el precio de nuestro servicio según su valor de mercado. Sin nuestro mecanizado a medida, sus dispositivos médicos multimillonarios no eran más que montones de metal inservible. Había pasado años negociando descuentos para ellos, protegiendo sus márgenes, porque creía en la lealtad. Pero habían traicionado esa confianza, y ahora el precio de hacer negocios había subido. ¿Y qué hay de Julian?, preguntó Alan en voz baja. Quiere reunirse contigo personalmente para disculparse. Sonreí, pero mi mirada permaneció fría. No me interesa reunirme con Julian Cole, dije. Él no es firmante de este documento. El nuevo contrato establece explícitamente que todas las comunicaciones deben pasar por el Consejo de Administración y el director ejecutivo de Vanguard Dynamics no tiene autoridad sobre las operaciones de Mercer Tech. Si quieres las piezas, tu consejo debe aprobar este contrato directamente. Julian es irrelevante. Alan permaneció en silencio un buen rato, mirando el contrato. Sabía que todo había terminado. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Me levanté, me alicié el abrigo y cogí mi taza. Se acabó el tiempo, Alan, dije. Tienes hasta el martes a las 9 para devolver el contrato firmado. Si no está en mi escritorio para entonces, asignaremos nuestra capacidad de producción a nuestros otros clientes.
Salí del salón, dejándolo solo con el contrato. Sentí una profunda paz. Ya no era el empleado que suplicaba un lugar en la mesa. Era el dueño de la mesa y yo fijaba el precio. Julian Cole me había llamado un estorbo, pero estaba a punto de aprender que cuando uno tira el ancla, no puede quejarse cuando el barco se estrella contra las rocas. La reunión de emergencia de la junta directiva de Vanguard Dynamics se convocó el lunes por la mañana a las 8. La sala de conferencias estaba llena con 12 miembros de la junta, con rostros sombríos mientras revisaban las proyecciones financieras. Sobre la mesa había una pila de impresiones que mostraban el aumento de los costos y las penalizaciones por los retrasos en los envíos. Julian Cole estaba sentado al final de la mesa, con la corbata ligeramente torcida y el cabello despeinado. Parecía un hombre que no había dormido en días, con los ojos inyectados en sangre mientras miraba fijamente la pantalla. Intentó comenzar la reunión con su entusiasmo habitual, hablando sobre resiliencia operativa, giros estratégicos y futuras integraciones de IA. Pero los miembros de la junta no le prestaban atención. Un miembro veterano de la junta, un ejecutivo financiero jubilado con décadas de experiencia, interrumpió a Julian a mitad de la frase, golpeando la madera pulida con la mano. «Deja de usar jerga, Julian», dijo con voz monótona y fría. «Estamos perdiendo $50.000 al día. Nuestra línea de montaje está paralizada y nuestro principal proveedor es propiedad del hombre al que usted humilló públicamente la semana pasada. ¿Tenemos el contrato firmado?» Julian se aclaró la garganta, su arrogancia completamente desaparecida. «Aún estamos revisando los términos con nuestro equipo legal», balbuceó, con los dedos temblando sobre su lápiz óptico. «Jarrell Vance exige un aumento de precio del 35% y pagos por adelantado para los próximos 3 trimestres. Creemos que podemos negociar un mejor trato si amenazamos con llevar nuestro negocio a otra parte o presentar una demanda». «¿Llevarlo a dónde?», espetó el miembro de la junta. «Ya nos hemos puesto en contacto con otros 3 talleres mecánicos en el área metropolitana de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y todos nos dijeron lo mismo. No tienen las herramientas necesarias y les tomaría al menos 4 meses producir un solo prototipo. Si no firmamos este contrato hoy, perderemos el plazo de entrega para nuestro cliente médico más importante y el precio de nuestras acciones se desplomará». Julian no tuvo respuesta. Miró fijamente su tableta, con el rostro enrojecido. Otra miembro de la junta, una mujer con un blazer oscuro, se inclinó hacia adelante. «Esto es un completo fracaso de liderazgo», dijo. «Reemplazaron a nuestro especialista en adquisiciones más experimentado con una plataforma automatizada que ni siquiera hacía seguimiento de nuestros contratos con proveedores. Lo llamaron un lastre delante de todo el personal para parecer fuertes y ahora tiene a toda nuestra empresa como rehén. No realizaron una evaluación de riesgos ni consultaron al equipo legal». La miembro de la junta se dirigió al resto de la mesa. «Creo que es hora de que discutamos un cambio en la dirección». La junta votó y, a las 9 de la mañana, se le pidió a Julian Cole que presentara su renuncia con efecto inmediato. El hombre que había dedicado su carrera a hablar de liderazgo en podcast fue escoltado fuera del edificio por seguridad, con su caja de pertenencias personales en las manos. Ya no parecía un tiburón. Parecía un empleado joven derrotado. La junta autorizó entonces al director financiero a firmar el contrato de Mercer Tech, aceptando el aumento de precio del 35% y los pagos iniciales sin ninguna modificación. La firma digital se procesó de inmediato y se inició una transferencia bancaria de $200,000 a la cuenta bancaria de Mercer Tech para cubrir los pedidos pendientes. A las 2 de la tarde, el director de recursos humanos me llamó a mi número personal. Esta vez contesté. «Jarrell», dijo con voz vacilante y apenada. «La junta ha aprobado el nuevo contrato y se ha enviado el pago inicial. También queremos ofrecerte un puesto como vicepresidente ejecutivo de logística de la cadena de suministro global con un salario de $250,000 al año, un vehículo de empresa y una participación accionaria significativa. Queremos que vuelvas y dirijas la empresa». Escuché su oferta, sintiendo solo una discreta diversión. Miré por la ventana hacia el jardín, observando cómo las hojas de otoño caían lentamente al suelo. «Paso», dije simplemente.
Terminé la llamada y dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio. Seguían sin entender. No quería su salario, ni tampoco quería seguir asistiendo a sus reuniones y escuchando sus interminables presentaciones. Ya era el propietario mayoritario de su proveedor, lo que significaba que controlaba su producción. No necesitaba su permiso para dirigir. Ya tenía el poder. 4 semanas después, Dandler Dynamics intentó lanzar su nueva línea de productos. Fue un desastre. Los retrasos los obligaron a acelerar el ensamblaje, lo que provocó fallos de software y compromisos de diseño que hicieron que los dispositivos fueran poco fiables. El precio de sus acciones cayó un 20% en un solo día, y sus principales clientes comenzaron a cancelar sus pedidos a favor de nuestros competidores. Mientras tanto, yo estaba sentado en una soleada oficina en Cleveland, revisando un nuevo contrato con Monster Aerospace, una importante empresa aeroespacial con sede en Texas. Habían oído hablar de los acoplamientos personalizados de alta calidad de Mercer Tech y nos habían ofrecido un acuerdo de suministro exclusivo multimillonario. Firmamos el acuerdo esa misma tarde, asegurando nuestra capacidad de fabricación para los próximos 5 años. Ahora dirigía un negocio muy rentable, trabajando con socios que respetaban mi experiencia y valoraban mi trabajo. Tomé mi taza de cerámica azul, la de laza desconchada, y di un sorbo a mi café caliente. Me miré en el reflejo de la ventana. 9 años atrás, había entrado en Dandler Dynamics como empleado, creyendo que el trabajo duro y la lealtad bastaban. Había dedicado años a construir sus cimientos solo para ser descartado como obsoleto. Pero no los combatí con palabras. Los combatí con determinación. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino volverte completamente indispensable y luego marcharte. Gracias por escuchar esta historia. Si aún sigues aquí, no olvides suscribirte. El 97% de ustedes escucha estas historias sin suscribirse, y eso ayuda al equipo a seguir creando contenido. A menos que seas mi antiguo jefe, claro, en cuyo caso te las arreglas solo. Mantén tu café caliente y tus contratos bien ajustados. Este es el final del camino.